5 de febrero y todos los miércoles de 21 a 22, con invitados especiales que cuentan la historia del glorioso Newell's Old Boys. Miércoles de 21 a 22 regresa Historia de una Pasión, del tuyo, del mío, del más grande del interior. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Un nuevo miércoles en Historia de una Pasión, FM 91.7 Horizonte. Milton, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo andás? Vamos rápido. Hoy tenemos un invitado top de los que hemos tenido siempre, más allá de lo que siempre hablamos, de que la historia de Newell's, la base de nuestro programa es hablar de la historia de Newell's, que la hicieron todos, de cada uno desde su lugar, pero este hizo historia grande, en serio. A un hito este invitado increíble de hoy es realmente de lujo. Vamos rápido, así lo aprovechamos al invitado todo lo que podemos. Sí, tenés razón. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook y de Twitch de Radio Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse en nuestro canal de YouTube Historia de una Pasión OK y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Historia de una Pasión. Ok, te faltó el ok. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, todo bien. Recuperándonos de algunas ñañas que hemos tenido estos 2 últimos días, pero bueno, acá estamos. En un ratito creo que llega Martín porque estaba en la asamblea. Estaba en la asamblea y vimos que había terminado la asamblea, así que él venía para acá. Y bueno, vamos derecho al grano. Hoy tenemos que aprovechar la hora... Programa número 53. 53. Por el cual han pasado muchos exjugadores, gente que trabajó en el club. Preparadores físicos, técnicos de inferiores, hinchas, medios partidarios. Es el popurrí que armamos normalmente con todo lo que nosotros consideramos que desde un lugar más notorio o menos notorio, más difundido o menos difundido, han hecho la historia de Newell's. Y la historia de Newell's creo que tiene 1, 2 o 3 hitos muy importantes. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el 2 de junio del 74, que nos estamos acercando, y uno de los que estuvo, no en la tribuna, no en un palco, en una platea, estuvo adentro de la cancha, es quien nos visita hoy. Desde ya el agradecimiento por haberse molestado hasta acá, Andrés Orlando Tito Rebotaro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tito? Un agradecimiento enorme de primero haberte acercado hasta acá a la radio y venir al programa. No, gracias a ustedes por invitarme y poder hablar de aquel momento, ¿no? Que ya pasaron muchos años, pero bueno, a medida que pasan los años se hace más fuerte. Más fuerte, sí. Tal cual. Es más, no vamos a hablar solamente de eso. Lo que nos gusta a nosotros eso es importante, pero la historia de Tito. La historia, claro. Sí, siempre decimos en los programas que es una charla, no es una nota. Y donde a la persona que nos visita le preguntamos todo de su vida, todo lo que quiera contar, obviamente, y se pueda contar, pero nos gusta conocer todos los pormenores. Por ejemplo, ¿cuándo y dónde naciste? Yo nací acá en Rosario, ya en el año 52, y después, bueno, mi viejo trabajaba en Villa Constitución, en la fábrica metalúrgica, y nos fuimos para allá. Estuvimos en Empalme, Villa Constitución, viviendo hasta los 15 años. ¿Vos muy chico? Sí, a los 15 años fue cuando me despegué de mi viejo, me despegué de mi vieja, de mis hermanas, y me vine a Rosario porque, bueno, se presentó la posibilidad de Newell's. Escuela primaria años, en Empalme. En Empalme, la secundaria en Villa Constitución, y después cuando vinimos acá, por esas cosas que uno después con el tiempo se da cuenta, ¿no? No seguimos, nos dedicamos exclusivamente al fútbol. Absorbió el fútbol, sí. La pasión. ¿Y ese fútbol cómo era en aquel Andrés o Tito ya de chiquito que calculo que andaría por los potreros de Empalme, por una pelota en la calle, característico de aquellas épocas?
Sí, se jugaba en cancha de 7, jugábamos, nosotros teníamos ahí, yo tenía cerca de mi casa una cancha donde estábamos todos los días. Salíamos de la escuela y nos juntábamos ahí. Y bueno, y después se armó hasta que se hacía de noche. Sí, hasta que gritaban de casa y a comer. Y teníamos que volver. Se armó un equipo, empezamos a participar en los torneos ahí en Villa Constitución, en San Nicolás. Y bueno, después sale la posibilidad de venir a jugar un campeonato a Rosario, a Canal 3. A Canal 3. ¿De 7 bueno, siempre era o ahí ya era? Ya era de 11. Ya era de 11. Ya era de 11. Ahí el campeonato fue de 11 y bueno, y ahí se armó con la gente de otros clubes, se armó un equipo y vinimos y bueno, tuvimos la suerte de andar bien, salir campeones y de ahí, bueno, surgió la posibilidad después de venir a Newell. De venir a Newell, que te vieron en ese torneo. Era un sí, torneo de ahí salí porque estaba, en aquel momento, estaba el Chino Miralle como coordinador de divisiones inferiores. Claro. Estamos hablando 70... Estamos hablando 67, 68. 67, 68. Sí. Y de ahí, bueno, lo marcó a Cucurucho Santa María y me marcó a mí. Mal ojo de Miralle para marcar. El Chino Miralle, sí. Ajá. Y de ahí, bueno, nos vinimos para Rosario, en una pensión. Porque Santa María estaba... Santa María era de un pueblo cerca ahí de Godoy. De Godoy, claro, un pueblo cerca de Empalme, pero jugaban ahí también en el grupo nuestro. En el equipo él estaba, claro. Compartía el nacimiento de San Nicolás, Cucurucho. Bueno, ahí ya son los datos oficiales que tiene Mauricio. Era cerquita, era la zona. Y Tito, llegás a Rosario y vas a parar a vivir ¿a dónde? Una pensión, Rioja y Sarmiento. Rioja y Sarmiento. Rioja 1087, que todavía la propiedad está. Rioja entre Sarmiento y San Martín. Ajá. Era una pensión, de las que alquilaba Newell, claro. Alquilaba Newell, sí, atendida por doña Pepa. Ajá. Y ahí llegamos con Santa María, después, bueno, llegaron muchos muchachos que algunos llegaron, tuvieron posibilidades, otros no tuvieron tantas posibilidades. En el camino, claro. Y ahí estuvimos 2 años y medio. Bastante. 2 años y medio. Bastante. O sea, cuando empezamos a recibir algo de Newell en lo económico, ahí volvimos a casa. Yo volví a mi casa. Ajá. Y viajaba todos los días de Empalme acá a Rosario a venir a entrenar. ¿Te volviste a Empalme y viajabas todos los días? Sí. Importante sacrificio era. Sí, el tema era un solo entrenamiento. En aquella época no era tan exigente como fue después. Bueno, pero el viaje era largo y cansador, porque sí. Si bien estamos cerquita, el otro día lo hablábamos contigo, Luque, él se venía de correr también todos los días hasta acá. Y no, sí. No era autopista, era Ruta 9 y ustedes también la Ruta 9, claro. El colectivo que paraba en todos lados. Absolutamente, sí, un par de horas largas de ida y un par de horas de vuelta. Y el fútbol en Newell empezó en la Rosarina. La Rosarina. Ajá, en cuarta especial, en aquel momento estaba la cuarta especial, primera local, no había las divisiones, no estaban las divisiones de AFA. Claro. Y de ahí, bueno, estaba la tercera, reserva y primera. Exacto. ¿Y cómo era la Rosarina fines de los 60? Era difícil porque, bueno, no había canchas, ir a jugar de visitante había que ver bien qué es lo que se hacía. Claro. Qué es lo que se hacía porque no era fácil. Pero había bueno, que pensar todo para adentro y para afuera de la cancha. Exactamente. Así que estuvimos ahí yo siempre digo, estuvimos con Cucurucho porque, bueno, vinimos juntos. Y siguieron juntos. Seguimos juntos en primera hasta que él se fue, que lo vendieron, que se fue, después volvió, pero siempre tuvimos relación con él, así que... ¿Y qué otros jugadores había en aquella pensión de los que te acordás que hayan llegado? Rebeca, el hermano del gringo Justi. José Luis Justi. Que jugaba de 9. Después pasó Cibarelli, Ajá. Anduvo también por ahí por la pensión. El cabezón manda saludos. Allá están Sí, llegando está algunos mandando saludos. Sí, ya manda saludos. Y después, bueno, muchachos que después tuvieron posibilidad en otro lado, no tuvieron posibilidad en Newell, pero tuvieron posibilidad en otro lado. Siguieron con el Sí, fútbol. Siguieron con el fútbol. Con el fútbol.
Vos tuviste un rápido debut, se puede decir, o llegada al plantel por lo menos de primera. Sí, yo llego acá a Newell a los 15 años. Y a los 17, antes de cumplir los 18, un mes antes, debuto en primera. Un 9 de julio, Ajá. un partido amistoso con Peñarol de Montevideo en el parque. El Gitano Juárez me tira a la cancha y... ¿De y ahí 4? debuto. De 3. De 3. De 3. Sí. Ajá. Después el que me tira de 4 que me pone de 4 fue el Flaco Menotti. Cuando estaba con el Gitano Juárez, claro, dirigiendo la reserva. Sí, el Gitano Claro, Juárez tenía bien. esos momentos. En ese momento nosotros nos figuran en la estadística del libro de Carlos que dirige el Gitano Juárez y hay algunos que lo dirige César. Sí. Sí, el Gitano viene, pasaba por Menotti momentos de era salud. ayudante de campo. Sí, estaba en la reserva, él dirigía la reserva y estaba como ayudante de campo del Gitano. ¿Qué tal eran como profesionales? Porque viste uno siempre ¿De quién? Menotti. Y el Flaco daba gusto hablar con él, hablaba de todo. Después, bueno, había otros técnicos que hablaban de fútbol solamente. Sí. Ujú. Yo siempre digo, lo dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Hay técnicos que vivían del fútbol y hay otros técnicos que vivían para el fútbol. Claro. Y César era uno. Sí. Marcelo Bielsa Sí. vive para el fútbol, no vive del fútbol. Absolutamente. Y después la mayoría, inclusive yo me incluyo, también, yo vivía del fútbol, no vivía para el fútbol. Sí, Pero sí, hay porque técnicos, hoy leí una nota en la que vos decís, dejaste ese técnico y Sí. porque ya, o sea, sí, porque ya había hecho todo lo habías que hecho. uno, claro, lo que uno ya pensó de que podía hacer, más ya no se podía, no es que no se podía, ya los años también uno lo siente, irse solo, dejar la familia, Sí, ya van pesando sí, otras ya cosas. uno totalmente. ya En ese momento que llegás a la primera división, también estás en las selecciones juveniles. sí, en el 71. 71. En el 71 estoy en la selección, que estaba Berta, Ajá. el correntino Berta, y fuimos a jugar a Cali, Colombia, los Panamericanos. sí. Ajá. Los Panamericanos del 71. Donde conseguimos la medalla dorada. Ajá. Y después Y- se volvió ¿Te a acordás Colombia, algunos que integraban ese plantel de la selección juvenil? y estaba Dimiola, la Chiva Dimiola, de Colón, estaba Alberto Jorge, que era de Racing. De Racing. Ujú. Bon Giovanni, que era un número 5 De Boca. Un gringo grandote. Sí. Estaba Cucurucho, estaba yo, estaba Berta, el enano Potente, el enano digo Ajá. yo, Potente, Osvaldo Potente. Osvaldo también Potente, estaba. el 10 de Boca. Sí. ¿Cómo lo vivió la familia esas convocatorias primera, esos viajes tuyos, ese sacrificio de venir hasta acá? Bien, porque me acuerdo cuando mi viejo me dijo que iba a hacer con el estudio, si iba a seguir, yo estaba estudiando en la escuela, en la secundaria, estaba cuarto año, y le digo... Esa la hacía ya acá en Rosario. En Villa Constitución. En Villa. En Villa Constitución. Entonces cuando vengo para acá le digo, no estudio más. Hacé lo que vos quieras. Si triunfás en el fútbol, vas a estar bien. Si no triunfás en el fútbol, la tenés que laburar como laburo yo, por 2 mangos. Y bueno, y ahí seguí para adelante, ¿no? Es que me exigió... No. Me dio la libertad en como cierto para modo que yo... fue un apoyo, claro. Sí, me dio la libertad para que yo decida. O sea, tuviste bien el acompañamiento de la familia. Sí. Nada, aparte cuando pude traérmelo para Rosario, me los traje Se para vinieron Rosario. todos para sí. acá. Sí, mi viejo renunció al laburo allá y se vinieron para Rosario y estábamos acá, sí. ¿Eran de ir a la cancha a verte? Sí, iban a la cancha, sí. Claro, y agarraron una época de Ñul que si no era hincha de Ñul se tienen que haber hecho, porque el equipo del sí. 70, 71... No, 71, lo que por ahí. dice Kichi, siempre el equipo del 71 Sí, ese era equipo un plantelazo era- también, era un equipazo. Yo creo de lo que vi, yo tengo nociones desde el 67, 68, de los piques del Roca Balay, del Torito Aguirre,
de la llegada de Heraldo Becerra. Ahí empiezo a tener conciencia más o menos. Y yo digo, de los equipos que vi, no campeones, es el mejor, el del 71. Sí, el 71 Inclusive era mejor que muchos campeones. Mejor que el del 74. Uno Sí. estuvo los dos. Uno estuve ahí en el banco, jugué algunos partidos en el 71, pero se jugaba bien. Sí, Se tenía jugaba gol. bien, claro. Y ese del 71 es el que en el Nacional lo agarra Pedro del Hacha. Pedro del Hacha. Ajá, Ahí está, un sí. histórico del fútbol Sí. argentino, un grande, para muchos, uno de los mejores Sí. defensores. Tuviste muchos técnicos importantes. De Racing, en la selección. Sí, pasaron técnicos importantes. Pasaron técnicos Y importantes. de todos, ¿de cuál aprendiste más? Y uno siempre está con el tema de aquel que te hizo debutar, el Gitano Claro, Juárez. El Gitano Juárez te miraba, si te guiñaba el ojo, listo, ya está, quédate tranquilo porque estaba conforme con lo que vos habías Con lo hecho. que estabas haciendo. Ahora si te miraba y no te guiñaba el ojo, ¿me entendés? Cosas que no es que después te iba y te hablaba y te decía. Ajá. Con el Flaco Menotti podía hablar de cualquier cosa, ¿entendés? Con él no solamente de fútbol, sino de la vida y preguntarle, y, ¿entendés? Un tipo muy preparado. Y se darían largas charlas con Después aquel. había otros técnicos que no había charla, era un entrenamiento y no había diálogo. Con José Yudica también. José Yudica era muy exigente y tenía una forma de ser que chocaba con el jugador. Y había jugadores que tenían ya su recorrido, su Claro. trayectoria, y tuvieron problemas, tuvieron inconvenientes. Claro. Después otro técnico, ¿me entendés? Que un amigo, Juan Carlos Monte, al margen de haber sido el técnico del 74, yo cuando debuto él estaba en el equipo y siempre al lado de uno, siempre hablando, aconsejando, y bueno, y quedó una amistad hasta el y día que él se fue. enorme jugador, como jugador era realmente. Sí. Y aparte siempre decimos lo mismo, eligió Sí, Rosario sí. como ciudad para quedarse. No solamente él, lo recalcamos siempre, hay muchos jugadores que llegaron al club, a la ciudad y se El terminaron Mono. quedando. El Mono Berti, claro, fue Berti otro. Fue otro que se quedó. Mi ídolo de chico. El Mono llegó creo que venía de Huracán. Claro, Estaba de Huracán. Roque- Viene en Roque el Vallá iba 70 para con el allá Can, y él claro. viene para acá, Viene para sí. acá él junto. Jugadores que vos hablás, digo, así, parece que hubiesen nacido en la Sí. ciudad, y se hicieron hincha del club, hincha. En realidad Sí, Huracán sí, Juan compra, Carlos, sí, Juan Carlos. compra Huracán a Roque Abalay, lo da al Mono en parte de pago junto con Ceballos, un defensor número 6, que vienen los dos en parte de pago por Abalay. Previo a lo del 74 y a la asunción de Juan Carlos como técnico, hay un momento que yo creo, o sea, lo viviste evidentemente, que es la llegada de Jorge Grifa al club de vuelta de España, y ahí se produce medio un revuelo Sí, con los cuando llegó profesionales. Jorge llegó en el 72. 72. Donde fue también a dirigir Primera División. Claro, Pero no. Él venía con la mentalidad. con la mentalidad. Sí, Sí, me de acuerdo Europa, de esa época que dejó a varios y jugadores sí. importantes afuera. Sí, tuvo Me acuerdo inconveniente con algunos y bueno, pero él tenía en mente, después, con el pasar de los años, uno habló con él, Y hablábamos entendió, claro. y era el hecho de que él venía con la idea de divisiones inferiores, que fue lo que hizo. Lo que hizo. Me acuerdo Pero bueno, una nota de gráfico de ese momento con un árbol y 5 o 6 jugadores Sí. arriba y se los colgados por Grifa. No me acuerdo en ese momento quién era, pero 72, 73, los más grandes. Y en ese Vos estabas todavía dentro de los En juveniles, aquel equipo dentro. había jugadores Fenoy, D'Arienzo, Claro. Jara, Solórzano. El Pepe Solórzano. Pepe Solórzano, que venía de Vélez. Alguna pequeña personalidad tenía. Ah, sí. Después estaba también Manolo Silva, que había venido Claro. de Lanús. Había jugadores que ya con su recorrido. Claro, Ya tenían claro. su recorrido, estaban más cerca para dejar que para seguir. Que para seguir, claro. Y en bueno, en esos primeros partidos de News tuyo y todo, ¿quién se te acercó más? ¿Quién te ordenaba un poco más? Y ¿Quién? Juan Carlos. Juan Carlos era uno. Juan Carlos era uno.
Después había otros Porque que vos ya no, ahí no. tenías 19. Y que cuando yo debuto no había cumplido los 18. 18. Después en el 71 sí, Eh, ya tenía 18, 19. Y lo tenía a Juan Carlos de compañero, Compañero. y aparte ya grande, Juan Carlos. Y sí, Juan Es Carlos una- jugó un año más y después tuvo una lesión. Y bueno, no. Volvió muy poquito, intentó Sí, sí. volver, pero Y ahí fue a dirigir la reserva. Y Y después ya- él tuvo la posibilidad de estar en la primera. y ya abajo venían en el puesto de él José Orlando Berta, Gallego un poquito Apareció después. en todo lo después, sí, Claro. el negro aparece después de haber salido campeones. En el Si bien Nacional de- estaba sí. en el grupo, en el plantel, pero bueno, no tuvo la posibilidad porque estaba el Jugadores Correntino. realmente que de una categoría. Sí. Y ahí yo digo siempre que el equipo del 74, la mayoría éramos todos de divisiones inferiores. Claro. Estaba Carrasco, Carboni, claro. estaba Estaba Barreiro, Carboni, Barreiro. estaba yo, estaba Ribeca o Pizarni, estaba Berta, Rocha, Cucurucho, Santa María, Claro. éramos todos jugadores de divisiones Sí, inferiores. sí, los Eh, de afuera eran Carrasco, Capurro Capurro, Mario, el mono. Mario y el mono. y el salteño Robles. Salteño Roble, que Claro. también enseguida por la edad se metió con nosotros porque Claro. también tenía la edad nuestra. El Lo salteño trajo. Robles que hizo un gran torneo, no aparece nunca en la foto porque justo se lesiona en el cuadrangular final contra Huracán, pero era titular Sí, en lo ese trae, momento. lo trae el gitano. Lo trae el gitano de Juárez Salta. de Salta, sí. Claro, sí. gitano era salteño. Ajá. ¿Pero qué venía? ¿Él venía de otro equipo, Robles? ¿O venía de jugar allá en algún...? No, venía De la liga, no sé de qué, no me acuerdo qué equipo jugaría. el que estaba, él jugaba ahí en Salta y En se ve que Salta, el gitano sí. Juárez lo vio Sí, y se lo lo trajo. No sé de qué equipo era. No, la verdad que eso no porque sé. él vino No, muy no, chico no. acá. Gimnasia y Tiro, alguno de los Sí, salteños. algún equipo Sí, de sí. allá, pero no. Nunca se habló de ese tema. El Newell. No, Él sí, llegó sí. y Sí, estaba sí. también en la pensión. No, sí, acá también nosotros cuando ha venido a los eventos y siempre que se lo invitó se ha pegado los viajes de Salta hasta acá y viene con todo con gusto. Sí, sí, Además, inclusive- el año pasado vino y creo que ese mismo día del evento del 74 se fue después del estadio cubierto. Sí. Se iba. Y el Correntino también. El Correntino ya también te manda saludos. El Correntino. Qué con el jugador, Correntino qué también jugadorazo. tuvimos. Qué jugador. Tito, ¿en qué momento te sentiste afianzado y titular en primera? Y el 74 fue el campeonato. Ahí ya estabas de titular. Yo, sí, el 72 estuve a punto de dejar todo. Porque bueno, había un técnico donde un día me cita, yo estaba en reserva, me cita para entrenar con la primera y me lleva y no me puso ni 5 minutos. Entonces cuando termina 72. 72. Un técnico que venía de Argentino Junior, que jugaba de marcador de punta. MA empezaba el nombre, por si no. Marek era. No me acuerdo. Creo que era No me Marek, acuerdo, sí. ¿no? Era un marcador de punta que jugaba en Argentino Sí. Junior. Y voy y le digo. No Urriola-Beita, porque Urriola-Beita viene después, en el Después, 73. 73 viene, el Vasco viene el 73. Y me dice, no, cállese tranquilo que no va a tener más problemas, no lo voy a llamar más. Ah, bueno. Da la orden para que me vaya a reserva directamente. De la reserva me mandan a la primera local. Ajá. Así que ya jugaba en la primera local, no jugaba en reserva y bueno, llegaba noviembre, llegaba diciembre y si seguía el técnico, rebotaron, desaparecía. Claro. Y bueno, el 20 de diciembre, el 22 de diciembre sale la noticia Que de se va el que técnico. no había arreglado el técnico y se... 5 partidos dirigió nada más, Marek. ¿Marek qué? ¿Ese año? 73. 73, claro. Con- Dirigió 5 partidos, ganó 1 y perdió 4. Muy, muy Porque mal. lo sacó a rebotar, por ¿Eh? eso. Y se fue, No. bueno, y ahí viene... Ahí viene Urriola-Beita. Urriola-Beita. Y con Urriola-Beita sí, El ya. primer entrenamiento me cita, me hace hacer fútbol con la reserva, el segundo tiempo me pone para el otro lado y no salí más de ahí hasta que me lesiono allá por los 78, 79. Ajá. Fueron Sí, una varios cantidad de años. partidos en la En el primera. 73, con el Vasco Urriola-Beita.
Después, bueno, en el 74 jugué todos los partidos, no falté ninguno. Y bueno, y siempre uno tiene en la cabeza cosas que le van diciendo los técnicos. Si querés jugar con dolor, no vas a jugar nunca. Siempre hay dolores. El tema es aguantarlo. ¿Hasta dónde? Claro. Exactamente. Estuviste hasta el 79, dijiste. El 78, fines del 78. ¿Estuviste en ese partido que dirige el profe Gardela contra Central? Que gana Newell 3-1 a Central. Gardela, el profe Gardela, no me acuerdo. El profe Gardela renuncia al Gitano Juárez después de perder con Chacarita un jueves y el domingo se jugaba el clásico. Y siempre sale en las revistas que era su comisión de fútbol. Y bueno, hablando con Roque Alfaro, me dice, no, lo dirige el profe Gardela ese partido. Vino Gardela acá al programa y lo... No, tal vez te hayas ido ya. Por eso 78 vas a Boca. 79 me voy a Boca. Sí, 70 fines del no. 78 me voy, bueno, a raíz también de un problema que había tenido con... ¿Vos tenés el libro ahí? No, yo no lo traje. Con el Piojo. Entonces, bueno, a fines del 78 me llama y al margen de que yo me había operado de la rodilla, ese año, el 78, jugaba. Entonces me dijo de que no me iba a tener en cuenta para el 79. Para el 79. Entonces, bueno, voy y le dije que está bien, no hay ningún problema, me voy, pero que me den el pase libre. No esperar a ver qué es lo que podía llegar. Y bueno, me dieron el pase y ahí me fui. Después nos fuimos a Boca con Berta, con Robles. Con Robles, claro. Estaba Mario ya. Estaba Mario allá, estaba Rocha, que había llegado Claro. de Colombia, y Capurro, que había ido, creo, de San Lorenzo. Claro. Así que ahí nos volvimos a juntar todos. Eran los 5 que cayeron ese año. Sí. Después, sí, bueno, Boca queda eliminado de la Copa Libertadores y ahí ya el Toto Lorenzo él tenía 2 equipos, el de la Copa y el del campeonato. Sí. Cuando queda eliminado de la Copa, cuando se termina la Copa, que queda eliminado, bueno, ahí sí ya vuelven a hubo... primera. Hay una foto muy linda dando vuelta, que creo que están los 5 haciendo pretemporada en arena, en Mar del Plata, Sí. muy linda foto. Yo la tengo fuimos, guardada, la tengo que buscar. fuimos a hacer la pretemporada a Necochea, con el profe Castelli. Jorge Claro, Castelli. claro, el que estaba, Él estaba con el Toto con Lorenzo. el Toto Lorenzo, claro. Eh, Año 79. ¿Y estás Y en fue Boca? fue un año futbolísticamente regular, porque yo ya había arreglado con Estudiantes. Ajá. De palabra habíamos arreglado con Estudiantes porque estaba el Vasco Urulabeiti y había vuelto a Estudiantes. Claro. Y después, bueno, sale lo de Boca y bueno, lo de Boca fue más fuerte en lo económico. Ujú. Yo en aquel momento, si uno hubiera pensado un poquitito, decía, bueno, buscar lo futbolístico. Claro. Y bueno, lo económico pasó por arriba y firmamos en Boca. Se priorizó, claro. Y firmamos en Boca. sí. Había diferencia en ese momento. Había una diferencia. Sí. Pero bueno, futbolísticamente ese año jugué muy poco. Una Jugué muy temporada poco. regular. Es el tema. Si yo hubiera estado en el Estudiante, A lo mejor jugaba, y hubiera claro, tenido más más posibilidades. ¿Y estás en Boca ese año? O... Estoy en Boca ese año, sí, y después de ahí termina, se rescindió contrato, hubo que el Toto Lorenzo se va de Boca, y me voy a Tigre, que Tigre había ascendido a Primera División ese Ajá. año. Y ahí estuvimos 6 meses, 7 meses, a raíz del problema que yo tenía en la rodilla. Un día voy a AFA a verlo al doctor Pinto, el hijo de Fidel Pinto, Ajá. que estaba en ese momento Ajá. a cargo de la selección. Lo vamos a ver a AFA con el arquero Candia, que también había estado en Boca. Y nos encontramos con una persona en la puerta de AFA y que se conocían con Candia, Ajá. con el arquero que estaba en Boca, de la tercera de Boca. El gordo Valiente, número 9, que se jugó en Boca, no tuvo posibilidades de llegar, de demostrar ahí en primera, Ujú. y se fue a México, y estaba buscando jugadores para llevar a México. Para llevar a México. Y ahí, bueno, nos pusimos a hablar, y si, bueno, el currículum, esto, lo otro, acá, allá, y bueno, aparecieron un par de fotos cuando yo estuve en la selección, con Kempe, esto, que lo otro, A México. y nos fuimos para México. En aquel momento en México, en el exterior, era el cupo de extranjero.
Claro. Y no había lugar. Y marcador de punta extranjero costó. Claro. Costó. Así que fuimos a León, ahí en México estuvimos un par de meses y como vi que no había posibilidades, voy, hablo y me dicen, el tema dice que son 3 que pueden Claro. jugar, 3 extranjeros. Y se busca un goleador, Sí. se busca un defensor y se busca un arquero, se busca un volante ofensivo. Se hace muy difícil en otros puestos traer jugadores extranjeros, pero bueno, me vuelvo. Nos volvemos con Cándia, nos volvemos y me voy a Colón de Santa Fe. Y ahí estuve también un tiempo cuando me llaman de vuelta de México. Que eso fue ya en el 81. 81. Sí, ya era el 81. Me llaman de vuelta de México, bueno, vamos. Ahí ya me fui solo. Digo, a ver qué es lo que pasa. Fuimos y estaba el mismo problema. No se había Pasó solucionado. exactamente lo Claro, mismo, pasó claro. exactamente lo mismo. Así que ya volví y yo tenía, estando en Colón, tenía una expulsión que me habían dado 12 fechas. 12 fechas. 12 ¿A pasó? quién Le mataste? metí un cabezazo a uno que No. contra Boca fue. Contra Jugábamos Boca. Contra Boca. ¿Recordás a quién golpeaste? Al Chueco Alves. Ajá. El Chueco Alves. ¿Había Y habido algún tipo de roce el ya árbitro, previo? el árbitro era Lustó. Ajá. El ese árbitro, gustó. no, son cosas que uno no se olvida. Sí, obvio. Y bueno, cuando vuelvo de México, para volver a jugar acá, y bueno, me voy al equipo de la BEA, Sí. para decir un año más. Yo Claro. tenía problemas en la rodilla y tenía que cumplir las 12 fechas. ¿Quién Claro. me va a contratar? Claro, con 12 fechas. Las 12 fechas son 3 meses. Claro. ¿Y quién me va a contratar? Así que no arreglé con nadie y dije, no juego más. Ahí colgaste, Ahí los- colgaste los botines. colgaste Colgué los los botines. Me acuerdo que estábamos con Juan Carlos Montes, estábamos, ¿y qué va a hacer? Él estaba en Newell. Claro. Él estaba en Newell y dice, vení a entrenar con nosotros. No, le digo, no voy porque no voy a jugar. No, dice, vení a entrenar con nosotros, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, que esto, que lo otro. ¿Vos ya habías hecho el curso técnico o No, todavía no, nada? no, todavía no. Y no tenía idea tampoco, No. se te cruzaba por la cabeza. No, para nada. Viste que hoy en día, por Pusimos ejemplo, un negocio con Juan Carlos, cuando yo me retiro, pusimos unos negocios con Monte, teníamos un bar acá en la calle Mitre, después pusimos un criadero de gallinas, andábamos con el tema de los huevos, y después sale la posibilidad de cuando a él lo llaman de Instituto de Córdoba, cuando se va de Newell, de Instituto de Córdoba me llama y me dice, ¿querés volver al fútbol? Digo, qué sé yo, canción, le decíamos canción. Sí, sí, para sí, nosotros también sí. siempre fue canción. ¿Qué sé yo, canción? Le digo, volver al fútbol y dice, alegra conmigo, vamos a Instituto. A instituto. Y bueno, y ahí empezamos, estuvimos 3 años y medio en Instituto, que en aquella época no era fácil estar 3 No, años y medio no, en un equipo. Y ahora es como ahora, o sea, 3 años en un equipo. No, imposible. No. Impensado, claro. De 3 años pasar los 3 meses. Te fuiste con la Me familia fui, ya. sí, nos fuimos todos para Córdoba. Así que bueno, ahí estuvimos con él, después nos fuimos a Atlético Tucumán, estuvimos en Bolivia. Siempre con canción. Sí, siempre con él. Y ahí te pusiste a hacer, sí, el curso. En Córdoba hice el curso. Estando en Córdoba hice el curso. En Bolivia te descontó la altura ya. No, estábamos acá donde no hay altura, ¿cómo es? Santa En Cruz. Santa Cruz. En Santa Cruz. En Santa Cruz, en el Blooming. Ajá. Estábamos ahí donde ahí no Blooming. la altura era Bien. cuando íbamos a jugar. Ahí sí había, Claro. Ahí había costaba. problemas. Sí. Tito, y o sea, a ver, acá muchos dirán, saltamos de largo lo de junio del 74, pero lo dejamos como la frutilla del postre. Después volvemos El 74. para hablar del 74. ¿Cuándo te independizás de canción Estando con él en Tucumán, en en Tucumán? Atlético Tucumán, me llaman de Instituto de Córdoba. Ajá. Que habían tenido problemas con el técnico se había ido, que había que jugar un par de partidos, que necesitaban técnico, y me dice, si te animás, andá. Ajá. Ah, lo Juan hablaste Carlos con era él. así. Sí, lo hablé con él. Lo hablé con él y me dice, ¿te animás? Andá.
Y bueno, y me fui para Córdoba. me Un fui gesto a- muy canción ese que Sí. estás haciendo. Juan Carlos. Fueron muchos años. Nosotros muchos años. con el Departamento de Cultura tuvimos la suerte de disfrutarlo un montón. Eh, Es más, lo llamaba Kichi para ir cuando comíamos asado para escaparse de la Sí, calle. sí, no, no, Sí, no, no sí, me no, quieren no, más a no, mí no. que no me llaman, mejor habían pasado 2 Pero semanas. 15 días, cada 15 días nos servía a nosotros para juntarnos, pero si por él fuera, comía asado todos los días. Todos los días, sí, 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 era el Sí, en que- casa, yo vivía allá en la calle Suipacha, y era todos los sábados. Todos los sábados de la noche, el asado. Ahí estaba. sí, nosotros hasta en cosas. Mirá que comemos en los parrilleros y él venía. Bueno, Hemos festejado cumpleaños. Sí, 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 en todo. Y, Tito, y el después de instituto, el técnico para qué lado agarró. y después Ahí ya estuve estamos en ahí los Córdoba, 90. Sí, estuve ahí en Córdoba. Dirigí Central Córdoba de Santiago del Estero, que estaba en la B, la C, la D, no sé, en aquella época. Sí, 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 como eh, cambiado creo tanto que las era. categorías que. Y estando en Córdoba, Newell va a jugar un partido cuando se va Marcelo, cuando se va Bielsa de Newell, que ahí se queda Carlos Pizerni. Ajá. Entonces averiguo en qué hotel está y lo fui a saludar a Pizarro y nos pusimos a charlar, que esto, que el otro, que acá, allá, y me dice, ¿qué está haciendo? Le digo, no, por el momento nada, le digo, estuve en Santiago del Estero, le digo que esto, que el otro, pero se terminó, no hubo muchas posibilidades, que esto, que el otro. Dice, no, porque andaba preguntando por vos, Jorge Grifa. Me dice, comunicate con él. Me dice Ajá. Carlito Pizarni, Ajá. estando en Córdoba. Y bueno, y así fue, a la semana me vine acá a Rosario, yo tenía mis viejos, mi vieja estaban Viviendo acá. sí. Claro. Así que me vine para acá, fui a hablar con Jorge y a la semana estaba trabajando en las divisiones inferiores de Newell. En la quinta de AFA. En la me quinta acuerdo. de AFA que hiciste campaña y sí, Y- que hasta el día de hoy Sí, sí. se las recuerda. Y después fui a la local, cuarta especial y local, las dos tenía. Ajá. Ahí salimos campeones, le ganamos a Central en cuarta especial y en Y en primera la local, local. con el gol del mismo jugador. Ajá. Sí. Tito, ¿Quién era ese jugador? ¿Te acordás? El Colorado, un volante, un win derecho, no, ahora se me fue el nombre. Ajá. Ollarvide, No. no sé si era esa camada. Maletti. Era Malvestiti. Maletti. Malvestiti. Malvestiti. Ajá. Ah. ¿Qué diferencia esa experiencia entre dirigir primera, instituto y pasar a trabajar con los chicos? Y uno ya ve, es importante. Venir de arriba hacia abajo es importante. El tema es cuando estás de abajo y para arriba. ¿Entendés? Ahí es donde Claro. está el cambio. Pero vos más o menos si te manejaste con los grandes, no te digo 10 puntos, Sí. pero 6, 7 puntos, bueno, cuando vos bajás a divisiones inferiores, ¿me entendés? Es mucho más fácil porque el diálogo con el jugador de inferiores es distinto, Es distinto, claro. ¿me entendés? Entonces ya tenés otro trato, lo manejás de una manera, lo manejás de otra manera. Porque los jugadores que has tenido, algunos que han pasado por acá, hablan muy bien de vos. Entonces por ahí, vos decís, a veces vos llegaste a primera y el técnico de primera no quiere bajar a dirigir inferiores. Como está el jugador que se terminó Sí, la no, carrera, no. Sí, caso sí, Mateo, sí. Damián, y que hoy los tenemos y no quieren saber nada de primera y quieren trabajar con los chicos, ser formadores. Vos pasaste de ser un técnico primero a ser un formador. Sí, porque fue Newell, si hubiera sido en otro lado, no sé. No lo hacías. A ver si lo No sé. aceptabas o no, claro. Claro, yo me había ido de Newell hacía un par de años, no tenía gente conocida en el club, Claro. pero si hubiera sido otro club, no sé si yo hubiera hecho lo que hice con Newell. Hubieras ido a las venirme y inferiores de ese club. Claro. Fueron 10 años que estuve. Aparte un semillero y la cantidad de jugadores que Claro, que aparte el Newell en ese momento era dueño y señor de las divisiones inferiores. Claro. Después empezaron a agregarse ¿Y cómo otros. llega la 2001 o 2002 la posibilidad o el Yo agarrar me a voy- dirigir yo primera? estando en Newell, estando en reserva, porque después dirigí reserva un par de años, que también salimos campeones en dos torneos. ¿Que es cuando ganamos. vas a Argentino o Cuando voy a Argentino. Cuando vas a Argentino. Cuando ahí Ah. se hace el arreglo con Argentinos de Rosario, y decir, bueno, y elijo un par de jugadores, voy, pero me llevo a estos jugadores.
Bueno, arreglaron económicamente los jugadores, querían tener continuidad y jugar y jugar y jugar. Gran campaña. Y bueno, hicieron, ascendimos, ganamos la apertura y el clausura. Y después cuando termina, me llama el presidente del club y me dice, ¿qué premio querés? No habíamos hablado de plata, no habíamos hablado de nada. Salió el tema de Argentino de Rosario, vamos para Argentino de Rosario, como si sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Y le digo, el premio quiero dirigir la primera de Newell. Apa. Así que eso Derecho fue lo que le bien. dije. Sí, sí. Y bueno, volvé, dirigí la reserva y esperé el momento. Volví a Newell, seguí dirigiendo la reserva. Ajá. Y después cuando se presentó la posibilidad, me llama un día y me dice, bueno, ahí está, hacete cargo. Ahí está lo que bueno, querías. Claro. Y ahí estuvimos. ¿Te cumplió? Sí, sí. Sí, algo que podía de afuera no resultar una persona fácil, con vos se portó bien. Conmigo se portó bien. Al margen de que uno siempre le respondió. Claro. ¿Entendés? Cosas Recíproco, claro. que yo siempre lo cuento. Cuando te pagaba, abría el cajón y te tiraba la plata arriba de la mesa. ¿Entendés? ¿Y vos qué hacías? Agarrabas la plata, tú te la metías en el bolsillo y te iba. Claro. Y en eso había plata de más. Ajá. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Le decís O que no te le dio decís. plata de más o no le ¿Te decís? está probando o se equivocó? Exactamente. Claro. Te estaba probando. Te estaba A mí me lo probando. hizo 3 veces. Ajá. Yo las 3 veces fui y le dije, me dio plata de más. Me dio plata de más y me dio plata de más. Listo. En ese momento, ¿entendés? Nunca más tuve problema. Ajá. Nunca más tuve problema. Mira, Pero sí, no era, no era fácil. fácil. No era fácil. No era fácil. No era fácil. Había que evitar el no. Claro. Si él te decía no hoy, olvídate. Era No no para toda la siempre. vida. Era no no, exacto, siempre. Era no para toda la vida. Sí. Sí. Tito, se nos pasa la hora volando. Sí. Y bueno, la verdad que es un gusto siempre escuchar a cada uno de los invitados que ha pasado. Estamos cerquita del 2 de junio. Ya hablamos un poco. ¿Cómo viviste vos ese campeonato? Y nosotros lo vivimos de una forma, ¿me entendés? Después, cuando pasó, que se consiguió lo que se consiguió, fuimos tomando, ¿entendés? Dimensión. Porque nosotros veníamos del club, de la división inferior, éramos todos un grupo de muchachos que, ¿me entendés? No teníamos pretensiones de nada. Las pretensiones en aquel momento era tratar de jugar, tratar de llegar a fin de año para que te renueven el contrato, Claro. ¿entendés? Porque no teníamos representante, no teníamos nada. Aparte de iniciar ese torneo con un técnico debutante que había sido compañero, que Claro. después sí, es un técnico debutante, se Sí. tiene que hacer su herramienta. O Entonces sea, había empezaron cosas, el torneo sin... había cosas que eso, el técnico, ¿me entendés? Vos con él podías hablar, pues, canción. Fíjate esto, fíjate lo otro, podemos hacer esto, podemos Te hacer daba lo el otro. lugar. Te daba el lugar. Sí, Te daba. sí. ¿Cuándo sí, toman sí, dimensión de que estaban para algo más? sí. Estando en la concentración, cuando veníamos de Porque vos- San Genaro, creo que estábamos en San Genaro, concentrábamos allá, estábamos y veníamos, jugábamos y volvíamos allá, veníamos, jugábamos y volvíamos Seguía allá. la Ese detalle no lo Ese tenía. Ese día salimos ¿Qué de allá de San ¿Paraban en un hotel ahí en San Sí, Genaro? en un hotel. Y que en un practicaban hotel. allá mismo. Practicábamos ahí, sí. Y ese el día que nos veníamos y acá nadie deja nada porque acá no volvemos más. En San Genaro. En San Genaro fue. Acá no volvemos más, así que levantamos todo. Eso fue el 2 de junio mismo. El día que nos El veníamos día- para jugar contra Ya. Central, yo en pleno partido, o sea, a mí se me cruzó por la cabeza. Venían de dos Perdiendo- triunfos perdiendo 2 a importantes. 0, perdiendo Claro. 2 a 0, decir, listo, Ya está. vamos a jugar otro partido más, tenemos que volver a San Genaro. Y a mí se me cruzó por la cabeza. Yo siempre Ajá. lo dije, volver a San Genaro en pleno partido, Pensándolo en pleno dentro de la partido, cancha. adentro de la cancha. Hay que volver a San Genaro, no. Claro. Pero ese fue el partido, pero antes del partido, de ese partido, ya se te cruzó. Y nosotros estábamos, Porque teníamos, entran en ese cuadrangular y vos decís, che, estamos para llegar. Claro, hay que recordar cuando, que. cuando le ganamos a Boca.
Que Newell's se El gol del Mono. clasifica al cuadrangular en el último minuto del último partido contra San Lorenzo. Con San Lorenzo también, ¿me entendés? Pero el partido que nosotros le ganamos a Boca en Cancha de Huracán. Ahí, ¿me entendés? Ahí reaccionamos un poquito y... Gol del y- Mono Berti sí. y Carrasco siendo la gran ¿No figura hablan del entre ustedes partido. o se les cruza la cabeza todo? Ingo, sí, Sí. estando, ¿me entendés? En la habitación, concentrada con el que duerme como éramos dos, ¿me entendés? Lo que estábamos en la pieza. ¿Quién te tocó? Siempre, estando Cucurucho, era Cucurucho. Que era Cucurucho, claro. Era Sí, era él. Y sí, se te cruza, ¿me entendés? Lo pensás, por ahí no decís nada. Si alguno dice algo, ahí sí salí y hablá. Así que el otro día, cuando salíamos para acá, dije, todo, nos llevamos todo. Acá no volvemos más. Y así fue. La tranquilidad que teníamos otro partido más. Claro. Escúchame, ¿qué fueron las palabras? Porque, viste, a veces no la quieren decir mucho tampoco. ¿Cuáles fueron las palabras de canción en el vestuario? Porque llegamos a un entretiempo que 2-0 abajo. Juan Carlos te hablaba muy poco. Juan Carlos, ¿me entendés? Te decía pum, pum, pum. Y no era por ahí de hablar con todos juntos. Con todo el grupo. No. Ajá. Por ahí iba, te agarraba y te decía, fíjate esto, lo otro, acá. Yo, por la mitad, que después se dio, pero en aquel momento, ¿me entendés? Yo le tuve que decir que me sacara en un partido. Vos le pedís, estamos, Claro. claro. Antes. Claro. Sí. Y Estamos hablando me de vos contesta, con 21 años, claro, o sea, que bien me sacara joven. porque yo no estaba bien, yo me daba cuenta que no estaba bien. Entonces, y él no me sacaba. Entonces fui, lo agarré y le digo, canción, sácame. Estaba esperando que me lo pida, me dijo. Estaba esperando que me lo pida. ¿Me entendés? Vos con un tipo así, ¿qué haces? Y tenés que meter la cabeza. Obvio. Seguro. Y como lo hacía con uno, lo Sí. hacía con otro, lo hacía con el otro, entonces estaba todo el grupo, ¿me entendés? Sí, porque no era, digo, yo pienso, 2-0 abajo, cancha de Central, cancha llena, ¿Eh? que explotaba. Lo que significaba, nosotros con el empate ya estábamos. Lo que significaba, entonces digo, por ahí el vestuario, uno espera el técnico fusivo, No, pero ya, uno uno- después conociendo la canción y por lo que dicen todos, tampoco fue Uno- puntual con alguno y se ve que fue muy efectivo lo que le dijo a cada uno. Hubo. Uno ha tenido técnicos, ¿me entendés? Donde ha tenido cada quilombo en los vestuarios, los gritos, puteando, que esto, Sí, que... claro. Él, ¿me entendés? Tranquilo. Tranquilos. Iba todo por dentro. Pero de afuera salía, ¿me entendés? Claro. La tranquilidad, tranquilo, esto, lo otro, fíjate acá, fíjate allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Viene, Es decir, viene el 2-1. Faltaba poquito, es decir, falta un gol más. y ahí cuando nos hacen el 2-0, enseguida hicimos Sí, el 2-1. claro. Y ahí dijimos, se puede, vamos. Y ahí empezamos a jugar prácticamente ¿En otro serio? partido. Otro partido, no en Otro, serio, claro. otro partido, ¿me entendés? decir, que se puede. ¿Y cómo lo viviste eso? No, Terminó, fue- porque no terminó el árbitro, faltando 2 minutos. faltando poco, que salimos jugando, me acuerdo que Capurro me la da a mí, yo se la tiro a Pizerni, yo trato de ir por afuera para arrastrar la marca, ¿me entendés? Pizerni Tira el la centro cruza, Magán. mete el centro a Magán, que Magán se la baja, ¿me entendés? Uno estaba allá, yo estaba por derecha, ¿me entendés? Allá, cosas que te quedan grabadas, ¿me mente. entendés? Claro. Si Pizerni me la da a mí, por ahí la pelota no le llega a Magán. Claro. ¿Me Sí, entendés? sí, cosas que que no pasan. posibilidades Claro. que podrían haber pasado. Pero que nosotros reaccionamos, ¿me entendés? Aparte Y ese nos salto dimos de cuenta. Magán también parece. No, Sí, sí, flaco. Parece Jordan. El nene Sí. Magán, Parece sí. de película. Jordan tenía- saltando. Tenía buen juego Y aéreo. de ahí hasta el final del partido, ¿cómo se sintió adentro? ¿Cómo No, ahí bajamos la persiana. Ahí no llegaba se más? terminó, se Claro. terminó y se terminó. Ya faltaban Sí. 10 minutos. Sí, Faltaba- se terminó y se terminó. No le dimos posibilidades de que De de que reaccionar. llegara la pelota al área. ¿Entendés? Claro. Cosas que se fueron hablando adentro de la cancha, ¿no? Ahí, entre nosotros. Sí, sí, se terminó el partido acá. Y después, bueno, cuando apenas entró gente a la cancha, ya estaba. Claro. Otra cosa. Sí, sí, terminó. se terminó acá. Y Tito, caíste ¿cuál en- fue el jugador que más te costó marcar?
el Negro Ortiz. Todos coinciden con el Negro Ortiz. Todos los que hablamos del Es Negro verdad. Ortiz es un Tipo, Te tocaba la pelota. Vos ibas, ¿me entendés? Te la primero tocaba. de San Lorenzo y después en Aparte, River. Vos tenías jugadores como Houseman, Claro. que te gameteaba, te daba la posibilidad te esperaba, te volvía a gametear, y bueno, una se la tocaba y se la tiraba al lateral. Claro. ¿Me entendés? El Negro Ortiz no hacía así. No había forma. No había forma. No había Cuando forma. vos llegabas a la pelota, él te la tocaba, la pelota pasaba por arriba del pie tuyo y seguía. Cuando llegaba al fondo, Tiraba el centro. 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 Pero es lo que dice Carlos, es un jugador que todo dice, todo lo nombra. Sí, el Negro era. No, era un gran jugador. Sí, gran sí. jugador. Mucha habilidad. Y Mucho- hay otro Muy hecho. rápido, muy vertical, ¿me entendés? Muy vertical. No te daba posibilidad de recuperación. Hay jugadores que te dan posibilidad de Claro, recuperar. con él no. Con él no. No, con él no. Hay otro hecho, yo creo que te debes acordar muy bien, obviamente que sí, que ocurre ese mismo año 74, cuando 2 millones de rosarinos fuimos a la cancha de Newell's a ver el partido de la Rosarina con la selección argentina. También, ese día te tocó jugar, fuiste... Jugué el segundo tiempo. El segundo tiempo, El segundo claro. tiempo, sí. Jugó el Negro González y después yo entré en el segundo tiempo. Entraste en el segundo Sí, tiempo por él. sí. Bueno, ese partido donde 2 millones de rosarinos estuvimos. Yo estuve, pero bueno, son tantos ya los ¿En que- dónde? En el 3-1 de la Rosarina Bueno. contra la selección argentina, cuando la selección pide que aflojen. Y la noche La del famosa- Trinche del Karlovich, Trinche. Trinche Karlovich. que es real Sí, sí. como lo que jugó y lo Sí. que jugaba. O sea, porque ahora Lo que pasa que- es un lo que pasa mito, que yo no fue- lo vi, no hay Lo filmaciones. que pasa es que el Trinche lo veía muy poca gente. Claro, Y en ese partido lo vio mucha gente, porque claro. la selección. Yo lo había la visto en el selección- 73, Central Córdoba sale campeón. Yo vivo a 8 cuadras de la cancha de Central Córdoba y Pero fui el a ver Trinche todo había el tenido año. partidos como ese, había tenido varios. Montones, Claro, sí, lo que sí, pasa sí, que no trascendía, no se hablaba, ¿me entendés? No Del quería él Trinche, tampoco. Él terminaba y era otra cosa, ¿me entendés? Sí. Y en ese partido con la selección, sí, trascendió. ¿Lo vieron? ¿Quién es? ¿Y dónde Claro. juega? Y claro, y ahí el Trinche pasó a... A ser A estar ahí de mito arriba. prácticamente, como lo es hoy en día. Son las 10 menos 1 minuto, 2 minutos. Se nos voló el programa como Sí, siempre. verdad. Y quedaron muchas cosas por Y hablar. quedaron muchas cosas. Gracias, Tito. Realmente un No, placer. gracias a un ustedes placer. Como te dije al principio, primero que te hayas acercado hasta acá y después tener esta charla, que obviamente, como con todos, quedan cosas pendientes que alguna vez retomaremos con otro programa. Te molestaremos en algún momento otra vez y redondear un poco todo Tu historia. Sí, lo que no, quedó de fueron- tu historia, porque realmente nos quedó todas tus campañas de técnico en equipos importantes del Nacional B, quedaron montones de cosas que bueno, Fueron muchos 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 años viviendo del fútbol. Y soy un agradecido al fútbol. Sí, eso nos consta y Soy un agradecido al fútbol. ¿no? totalmente. Como jugador, como técnico inferior, técnico reserva, técnico de primera. Pero bueno, todo tiene un principio y tiene un fin. Tal cual. El tema es saber cuándo. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es justo? el momento? Bueno, vos te diste cuenta. Hasta acá llego, dijiste Sí, un sí. día de jugador y ahí dejaste. Desinflé, como siempre digo, desinflé la pelota y la tiré bajo la cama. le mandamos un saludo a Kichi que nos facilitó al invitado. ¿Quién es Kichi? Kichi Garrido. Ah, Kichi Guerrero. Kichi. Así que Felipe, bueno. yo le digo Felipe. Felipe. Felipe le digo yo, sí, Ah, sí, sí. Así que bueno, y bueno, estamos cerquita del 2 de junio, mandar un saludo a todo el leproso para esa, bueno, tenemos el programa el miércoles que viene, y bueno, en esta semana nos dejó Carrasco, otro campeón del 74, El Tupa. El el Tupa. Tupa, Eh. que no hubiese gustado charlar con él, pero bueno, ya Sí. hacía tiempo que no venía bien, así que bueno, saludo a la familia. Saludos a ellos y de nuevo, Tito, muchas gracias. No, gracias Ahí a te ustedes. vamos a pedir Te que vamos a nos pedir que firmes, nos firmes en nuestro el libro de cuadernito de las visitas. visitas del programa. Gracias a ustedes por hacerme recordar tantas cosas. Tantas cosas que acá. Acá Bueno. tenés. Nos Cualquier despedimos del programa, son las 22 en punto. Llegamos a El finalizar el programa 53. ¿A dónde? Sí, acá. Abajo de Acosta Silva, que estuvo la semana pasada con nosotros. El uruguayo.
Nos vemos el miércoles que viene, 91.7 por Horizonte a las 21, como siempre. Claro que sí, siempre estamos acá. Chao, gracias Milton, gracias Mauri, gracias Tito de nuevo. Chao. Vuelve Historia de una Pasión 2025 por FM.